Está llegando bien hacia ustedes. Ya, por favor. Inge, muy buenas tardes. Sí, se lo escucha perfectamente. Está compartiendo también la imagen. Muy bien, muchas gracias. Eso es necesario, es importante para que nuestra clase también cumpla su papel, ¿no? Decía que hoy vamos a tocar la parte de cortes que tiene que ver con la continuación de lo que hemos visto en proyecciones, ¿no es cierto? En la parte de proyecciones nos hemos dedicado a señalar que de todo cuerpo podemos sacar 6 vistas. Vista desde arriba, vista desde abajo, vista de frente, vista de atrás, vista lateral izquierda, vista lateral derecha, ¿no es cierto? Hemos visto cómo es de importante esta herramienta para representar objetos tridimensionales en el plano bidimensional. Ahora, los cortes también nos permite dibujar vistas, pero vistas internas. Eso quiere decir cómo se observaría un objeto si hacemos un corte imaginario, ¿no? Así, por ejemplo, esta manzana que estoy agarrando donde está mi imagen, ¿no? Esta manzanita, yo lo puedo ver de frente, puedo verlo desde arriba, ¿no es cierto? Puedo verlo desde abajo. Entonces, puedo hallar 6 vistas de esta manzana. Pero yo quiero ver el interior. ¿Qué pasa con el interior? Entonces, hago un corte imaginario. Este va a ser un corte real. Tengo mi cuchillito y lo voy a cortar. Ya estoy cortando la manzana, ¿no es cierto? Ya lo he cortado y ya está abierto. Ahora quiero ver cómo se observa el interior. Entonces, he hecho un corte, ahora quiero dibujar cómo se ve en el interior o cómo se ve en el interior de esta otra mitad. ¿Ya? Eso es el corte. Entonces, si inicialmente en clase anterior comenzamos viendo desde arriba, de frente, de costado, ahora los cortes nos van a decir cómo se ve en su interior y dibujar este interior. Ya esa es la idea entonces de esta temática de cortes. Ahora, aquí hemos anotado también su concepto. Este documento, concluyendo nuestra clase, lo voy a subir al Moodle del auto para que ustedes lo puedan bajar y también lo lean, y les va a servir además como un documento. Ustedes saben que hay que aprovechar la capacidad visual que tenemos como seres humanos para aprender. Muchas situaciones entran a nosotros por el oído, ¿no es cierto? Aprendemos por el oído. Otras aprendemos tocando, pero otras aprendemos viendo. Otras aprendemos haciendo. Y con estos documentos que les da el auxiliar, que doy yo, precisamente ese es el objetivo, de que viendo ustedes puedan aprender. Entonces, aquí está el concepto. El corte es un dibujo en el plano. El corte es una acción imaginaria que se emplea en el dibujo técnico para representar el interior de un objeto o pieza. O sea, cómo se ve en el interior. Aquí tenemos la pierna de un ser humano, tenemos el brazo de un ser humano. Fíjense que si nosotros lo cortamos a lo largo, se llama corte longitudinal. Si cortamos transversalmente por el lado más corto, se llama sección transversal. Y si hago el corte con un ángulo de inclinación, se llama corte oblicuo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería la pierna, cómo se vería el brazo en su interior si es que haríamos un corte imaginario? Ahora, también tenemos variantes de los cortes. En esta otra figura pueden ver ese objeto en 3 dimensiones, lo estamos cortando con un plano horizontal, ¿no es cierto? Este plano horizontal se llama plano de corte. A la derecha
este objeto también estamos cortando con un plano vertical. Entonces el interior se va a ver de diferente manera, ¿no es cierto? Pero estos dos cortes vienen a ser longitudinales, ¿no es cierto? Porque está a lo largo. Y en cambio estos dos cortes que están en la parte inferior, el de la izquierda vendría a ser un corte transversal con un plano vertical. Y el que está a su derecha vendría a ser un corte oblicuo, con un plano inclinado, con un ángulo. Entonces hay diferentes posiciones del plano de corte. Los más usuales son vertical y horizontal, pero también podemos hacer oblicuo. Ya, luego, ¿cómo vamos a representar el itinerario de corte? Es decir, ¿por dónde se va a realizar el corte? Aquí han visto este plano horizontal, está haciendo un corte por la mitad, hablando en lo vertical. Y en cambio este otro plano de corte está haciendo el cortado en la parte, digamos, media, pero verticalmente. Entonces, ¿por dónde va a ser el corte? Eso hay que representarlo. Este plano vertical que está pasando aquí, justo está por el medio, pero podría ser más aquí o más allá, más al extremo del objeto. Entonces, ese itinerario de corte hay que marcar, como aquí señala, ¿no es cierto? La norma ISO, por ejemplo, vean su convención. Raya larga, raya corta, raya larga. En cambio, la norma DIN, raya, punto, raya, punto. ANSI, norma americana, es trazos, solo trazos. Y en los extremos están unas flechas que indican la dirección de la visual, es decir, el ojo de dónde a dónde está viendo. Estas flechitas quiere decir eso. Entonces, este itinerario de corte podríamos haber hecho por más arriba o más abajo. En la figura está justo en el medio. Luego, la filosofía del corte es realizar imaginariamente con una sierra, un serrucho puede ser, y se los representa con un plano de corte, ¿ya? Un plano vertical, un plano horizontal o plano inclinado. En los hechos casi no los representamos así con una sierra, ¿no? Pero la filosofía es que se está haciendo un corte con una herramienta. Bien, luego en esta figura pueden ustedes ver este objeto que prácticamente son estructuras que usamos en muros, ¿no es cierto? Este plano de corte está pasando justo por la mitad del objeto. Y luego los puedo separar y se verían de esta manera, ¿no es cierto? Lo que decía de esta manzana, ¿no es cierto? Este es un objeto tridimensional. Agarro el cuchillo y lo corto. Y luego lo voy a separar. ¿Y qué se va a ver? En su interior. Eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Luego de intersectar el plano de corte en el objeto, lo que se hace es separar la parte que está entre el plano de corte y el observador. ¿Ya? Esto quiere decir esto. Vuelvo a la manzana. Entonces, quiero ver qué se ve en el interior. Entonces, la visual es en esta dirección, ¿no es cierto? Están viendo en la pantalla donde está mi imagen, ¿no es cierto? Ahí les estoy señalando. Entonces, yo estoy viendo esta manzana desde mi posición hacia la pantalla. Ahora, ¿qué indica en el procedimiento? Que debo quitar la parte que está comprendida entre el observador y el plano de corte. Ese plano de corte que puede ser esta tarjetita, ¿no es cierto? Suponiendo que esta tarjetita sea tan delgadita que pueda cortarle a la manzana, ¿ya? Entonces,
el objeto que está entre esta tarjeta y mis ojos lo voy a quitar, lo voy a hacer a un lado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Este interior. Entonces, esto voy a representar. ¿Ya? Entonces, reitero, el objeto está así, el plano de corte, que lo está cortando verticalmente, y luego voy a retirar la parte comprendida entre mis ojos y el plano de corte. Esto. ¿Y qué me queda? Lo que estoy viendo, que lo voy a luego representar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esto. La dirección de la visual del observador. Son los ojos del observador están aquí y el plano de corte, y este objeto comprendido entre el plano de corte y el observador lo vamos a retirar. ¿Y qué se va a ver? Esto. ¿No es cierto? Este es el interior del objeto que ha sido cortado. Luego, las partes del objeto que han sido cortadas, que han tenido contacto con el plano de corte, se las resaltan con rayados a 45 grados y con línea fina. Aquí está el plano de corte y el objeto que tiene contacto con este plano de corte está con línea a 45 grados, ¿no? Lo mismo ocurría aquí. Entonces, se ha retirado esta parte del objeto, queda esto y está con línea 45 grados, ¿no? Y eso es lo que se va haciendo, ¿no? Y ya luego podemos señalar una serie de ejemplos como ser de este objeto, ¿no? De este objeto, su vista puede ser frontal o alzado, como quieran llamar, vendría a ser la que está de color verde, ¿no es cierto? Y si hacemos pasar el plano de corte justo por el eje de simetría, aquí está, justo al centro, se vería de esta manera. Y noten ahí, línea 45 grados, la parte del objeto que ha tenido contacto con el plano de corte. ¿Ya? Aquí también podemos ver cómo un objeto está representado en planta, y ahí en planta se coloca el itinerario de corte, es decir, por dónde va a pasar, ya sea el cuchillo, la sierra o el plano mismo de corte, y la dirección de las flechas que señalan la visual. Y una vez que se ha hecho el corte, las partes del objeto que han tenido contacto con el plano de corte, líneas a 45 grados, además línea delgada. Y como en un objeto puede haber muchos cortes, puede ser por la mitad, más al extremo, en sentido transversal o longitudinal, entonces se identifica. Aquí está la letra A, B, corte A, B. ¿No es cierto? Podríamos haber colocado ZZ y aquí va a colocar corte ZZ. Podría haber colocado 2, corte 2, 2. Entonces la denominación no interesa mucho, ¿no? Solo es importante que se señale ello. Luego, aquí van a ver otra serie de cortes. Es este objeto aquí, que está en la figura a la izquierda. Este objeto podemos cortar en 3 posiciones diferentes. Uno en la parte media, más a la izquierda y más a la derecha. ¿Cómo se vería estos cortes? Aquí tenemos los 3 cortes. El objeto que está en la figura de la derecha podemos cortar también en 2 partes, ¿no es cierto? ¿Cómo se vería? De esta manera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los cortes. Aquí pueden notar en este ejemplo también el objeto, el plano de corte, y luego separamos. ¿Qué se va a ver? Lo que está a la derecha. Y las partes del objeto que han tenido contacto con este plano de corte vertical, con línea a
45 grados, ¿no es cierto? Entonces se representa de esta manera. Vamos avanzando. Aquí tenemos también un objeto cuya vista tiene un itinerario de corte, AA, inclinado. Entonces, ¿cómo sería esa su figura? La que está aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer también cortes no solo verticales y horizontales, sino transversales. Aquí tenemos otro objeto que estamos haciendo corte con plano vertical, como se vería, lo que se nota aquí abajo. ¿Ya? Vamos a mostrar figuras más mejor acabadas, como esta. El objeto que está aquí a la izquierda, su vista en planta, aquí abajo, donde estoy colocando el cursor, la manito, la vista en planta. Y la que está arriba vendría a ser un corte, mejor dicho, una vista frontal. Y en cada uno de ellos hay su itinerario de corte. Entonces aquí, corte A, A. Como se vería, a la derecha está. Corte B, B. Como se vería, está aquí a la derecha. ¿No es cierto? Entonces, este objeto podemos cortar en diferentes partes, ya sean planos verticales o planos horizontales. Este otro objeto donde dice figura 86A, de la misma manera podemos hacer su representación con corte. Entonces, esto de los itinerarios es importante marcarlos para señalar qué es lo que se quiere ver, ¿no? Aquí pueden ustedes notar en este objeto que está a la izquierda, se está haciendo pasar un plano de corte, pero en este caso ya no es una sola línea, sino es un plano de corte escalonado, ¿no es cierto? Vertical en sentido longitudinal, vertical en sentido transversal y vertical en sentido longitudinal. ¿Cómo se vería el objeto? De esta manera, ¿no? Y aquí están los itinerarios de corte. Entonces, donde está el itinerario de corte es la vista en planta de este objeto. Ahí señalamos por dónde va a ir el corte, ¿no es cierto? Y qué es lo que se vería. Entonces, ahí está señalado, con líneas a 45 grados. Ya, entonces, aquí también este objeto. Aquí hay un objeto cuyo itinerario de corte también se ve, está escalonado. ¿Y cómo se vería este objeto una vez que lo hagamos el corte? De esta manera, ¿no? Y aquí también otro objeto, fíjense, la línea de corte también cambia de dirección, el itinerario A, ¿no? Y una vez que cortemos, ¿cómo se vería? De esta manera, lo que está en la parte inferior. Y el resultado, que es un corte en 2 dimensiones, está aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mostrar una serie de ejemplos. Aquí está otro caso. Tenemos un objeto, pero su vista en planta. El itinerario de corte y luego cómo se vería el corte. Ahí está señalado, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es reiterativo. Les voy a mostrar el otro documento. Ya tengo otro documento. Esto es reiterativo, las curvas de nivel. Aquí en este documento que les vamos a subir al Moodle hay algunos ejercicios que ustedes pueden realizar para ir practicando. No se olviden de que se aprende haciendo, ¿no? Y hay que ir trabajando en ello. Entonces aquí tenemos objetos donde se puede hacer un corte longitudinal y un corte transversal. Ya sabemos, longitudinal es a lo largo y transversal es por el lado más corto.
Y además que este itinerario de corte pase por el eje de simetría, dice, por la mitad, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunas figuras. Y esta hojita también les va a servir bastante para hacer un poco de repaso de lo que hemos señalado, ¿no? Aquí tengo el objeto, hago pasar el plano de corte, luego representamos sus vistas, imaginariamente separamos las piezas del objeto, ¿no es cierto? Y así podemos ir mostrando los cortes. Ya, este otro caso más les voy a ir mostrando para fortalecer siempre el aprendizaje de lo que son los cortes. Están observando, jóvenes, he cambiado de documento, ahora dice cortes y secciones. ¿Sí? ¿Están observando? Sí, Ya, listo, gracias. Bien, mientras que en el anterior documento solo he hablado de cortes, ahora vamos a hacer diferencia entre corte y sección. Para muchos autores, corte y sección significa lo mismo, pero no es así, tiene diferentes significados. La idea es la misma, pero la representación del dibujo tiene algunas diferencias. Bien, siguiendo con cortes. Aquí tenemos un objeto, puede ser de madera, o un objeto tridimensional. Sacamos vistas, vista superior, vista frontal, lateral, vista inferior, ¿no es cierto? Que ya sabemos. Pero yo quiero ver cómo es su interior, cómo se ve el interior de este objeto. Entonces, imaginariamente corto con una sierra, ¿no es cierto? O su representación, es decir, un plano de corte, ¿ya? Entonces, esta sierra está representado por este plano de corte. Y el observador se ubica en este lado. ¿Ya? Esta flechita está señalando hacia dónde está mirando. Se marca el itinerario de corte. ¿Por dónde va a pasar? El plano de corte, ¿no es cierto? Y está aquí. Esta vista es en planta. Aquí está trazo, punto, trazo. Y en los extremos están las flechitas, ¿no? Que indica la dirección de la visual A, B. Ya va a ser entonces el corte A, B. En este caso justo es por la mitad. Podría ser este plano de corte más al extremo, ¿no es cierto? Bien, entonces ya está marcado el itinerario de corte. Este itinerario de corte está señalando por dónde pasa la sierra o por dónde pasa este plano de corte. Bien, aquí tenemos este itinerario de corte, ¿no es cierto? Este mismo dibujo, solo que aquí en otro color. Bien, una vez que hemos interceptado con el plano de corte, se elimina la parte situada entre el observador y dicho plano de corte. O sea, vuelvo aquí. Esta parte que está entre el observador y el plano de corte lo voy a retirar, como lo que hemos dicho en la manzana, ¿no es cierto? Ya vuelvo al ejemplo. Tengo la manzana. Entonces, entre mis ojos y el plano de corte, esa parte del cuerpo que está entre el plano de corte y mis ojos, lo voy a hacer a un lado. Y lo que estoy viendo es lo que tengo que dibujar y lo llamo corte, ¿no es cierto? Esto es lo que voy a dibujar. Bien, entonces lo vamos a retirar esta parte del objeto y va a quedar esto, ¿no? Entonces la parte que se ha quitado o eliminado, ¿y qué es lo que queda? Lo que se ve aquí en la parte superior. Ahora, se marca con línea inclinada, 45 grados, y línea fina, lo que ha tenido contacto
con el plano de corte, ¿no es cierto? Lo que no ha tenido contacto con el plano de corte, lo que está más adentro, porque esto era un hueco, ¿no es cierto? O es un hueco, no se marca, ¿ya? Porque como está más adentro, no ha tenido contacto con el plano. Y luego, esta parte del objeto se representa y llamamos corte AB. ¿Por qué corte AB? Porque en el itinerario estaba en las flechitas AB. Podía haber dicho 1, 1. Entonces aquí colocaba corte 1, 1. Y así es como se dibujan los cortes, ¿no? Este caso lo podemos ver, este objeto, que podría yo hacer un corte longitudinal, es decir, a lo largo, y un corte transversal a lo corto. ¿Cómo se vería? El corte longitudinal, el observador se ubica aquí, donde está esta cabecita. El observador, ¿cómo vería el corte? Entonces, la parte del objeto que está entre el plano de corte y el observador se lo quita, ¿no es cierto? Esta parte lo vamos a quitar. ¿Cómo se vería? De esta manera. Y dibujado en el plano sería así. Entonces, lo que está a 45 grados en línea delgada es lo que ha tenido contacto con el plano de corte. Pero esto es el dibujo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vería si el observador se coloca aquí, donde está esta cabecita a la derecha? Y el plano de corte vendría a ser este otro. ¿Cómo lo vería? Tendría que quitarse la parte comprendida entre este plano de corte y el observador. Se vería así, ¿no es cierto? De esta manera. Pero como me interesa representar el corte en 2 dimensiones, lo voy a colocar de esta manera. La línea inclinada indica que ha tenido contacto el objeto con el plano de corte. En cambio, este color verde es producto de un agujero, ¿no es cierto? Este agujero no ha tenido un corte, digamos, específico con el plano y se representaría así, ¿no? Entonces, fíjense, dependiendo dónde se ubique el observador. Si se ubica aquí, su corte va a ser así. Si se ubica en este otro lado, su corte va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, eso es cortar. Ahora, cuando ustedes tengan que hacer dibujos de planos, de casas, a partir de dibujo 2 del siguiente semestre, ustedes ya van a hacer esos planos. Ahí, este tema de cortes tienen que manejar muy bien, porque el docente les va a decir, dibujen, hagan un plano de una vivienda o de un edificio con sus cortes. Y ahí ya no les van a explicar cómo en qué consiste un corte, nada, ¿no? Se supone que en dibujo 1 ya han aprendido. Entonces, en los planos igual se sigue la misma idea. Fíjense, esta casita se está cortando con una sierra, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vería lo que se ha cortado? De esta manera. Y en el plano se vería así. Ya, entonces, el corte, ¿cómo se vería la parte? Aquí quiere decir que el observador está en la parte superior, por eso está retirando este techo, ¿no es cierto? Para que se vea esto. Y su dibujo del corte vendría a ser este, ¿no? Ahora, el corte aquí horizontal. Ahora aquí, corte vertical. La sierra ahora está cortando verticalmente, ¿no? Mientras que en el primer caso estaba cortando horizontalmente. Ahora va a cortar verticalmente. ¿Cómo se vería? De esta manera. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la parte comprendida entre el observador y la sierra o el plano de corte ha sido retirada y se vería así. Y luego su corte en 2 dimensiones sería de esta manera, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en esta figura.
de la misma manera. Es una casa donde están los techos, están las paredes y en la parte inferior están las cimentaciones, ¿no? Entonces se va haciendo el corte a diferentes niveles con un plano horizontal y luego eso hay que representarlo, ¿ya? Entonces también van a ver ustedes topografía. La topografía es una parte de la ingeniería civil que nos permite representar superficies del terreno, ya sean perfiles longitudinales, en perfiles transversales o vistas en planta, después de un trabajo de campo, ¿no? Con instrumentos como teodolitos, niveles y otros. Entonces, para nuestra carrera es importante las curvas de nivel. Entonces, estos dos cerros se pueden representar en el plano, estos dos cerros que están en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Se pueden representar en el plano haciendo pasar planos horizontales en diferentes niveles. Y al final, lo que está aquí como C son las curvas de nivel, que vendría a ser un corte. ¿Ya? Las curvas de nivel, entonces, son dibujos en corte, que ustedes van a ver con más detalle ya en dibujo 2, ¿no? Entonces yo les estoy mostrando en qué nos está sirviendo. Ahora, este objeto que está siendo cortado por un plano de corte, aquí dice plano secante, ¿no? Es otra denominación del plano de corte. Entonces, fíjense, si cortamos este objeto y quito la parte comprendida entre el plano de corte y los ojos del observador, aquí tengo el corte y su dibujo en la parte inferior. Y la sección, aquí pueden notar cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Aquí está la sección y su dibujo. Entonces, el corte representa no solo la parte que ha tenido contacto con el plano de corte, sino lo que está más allá. En cambio, la sección solo representa la parte que ha sido cortada, no lo que está más allá. ¿No es cierto? Aquí, al decir lo que está más allá, estamos refiriéndonos a estas aristas que están por detrás. En cambio, aquí no se representa ya, solo lo que está en contacto con el plano de corte. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces. El corte representa lo que está por detrás también, la sección no. Y aquí vamos a ver en este dibujo, aquí hay una arista, ¿no es cierto? Esta arista, donde estoy poniendo el cursor, esta arista está precisamente aquí al fondo, ¿no? Y esta arista no se está representando aquí. Ya, eso entonces a tener presente. Y como estos documentos ustedes los van a tener en el Moodle, van a poder ver con más detenimiento. Este otro ejemplo, tengo un objeto. Quiero cortarlo imaginariamente, quiero ver el interior. Voy a usar una sierra y lo voy a cortar. Pero, ¿cómo está su itinerario de corte? Aquí está la vista en planta, ¿no? En esta vista en planta estamos colocando el itinerario de corte con sus flechitas, el sentido de la visual. Y dice A. Y aquí noten que el itinerario de corte ya no está como anteriores casos, trazo, punto, trazo. Aquí el itinerario de corte es una línea recta fina. Entonces, hay maneras de representar itinerarios de corte dependiendo de las normativas, ¿no es cierto? La normativa alemana, DIN, ya hemos visto trazo, punto, trazo. Hay la norma americana, ANSI, la norma europea, la norma española, cada uno tiene sus denominaciones y su simbología.
En la ingeniería usted se va a encontrar muchas simbologías y muchas normativas, ya dependiendo de dónde viene. Y en este caso el itinerario de corte está con línea continua. La visual con las flechitas. Entonces, si este es el objeto y el observador está aquí, ¿qué debo quitar? La parte comprendida entre esta sierra o plano de corte y el observador. Entonces, es esta parte que lo voy a quitar. ¿Y qué se va a ver? Esto, donde están las líneas inclinadas a 45 grados. ¿No es cierto? Esto se va a ver. Y ahora, su corte en 2 dimensiones, aquí está en la parte inferior. ¿No es cierto? Y ahí dice corte AA, refiriéndose a este itinerario. Bien, luego lo mismo en este objeto. Aquí hay un objeto cuya vista en planta tenemos aquí, el itinerario de corte, las flechitas A, B. Entonces, el observador se ubica aquí a la izquierda y va a quitar el objeto comprendido entre el plano de corte y el observador. Quita eso, ¿y qué es lo que se va a ver? Esta vista, ¿no es cierto? Esta vendría a ser el corte AB. Y así podríamos ir recorriendo lo que hace rato también les decíamos, que estos itinerarios de corte no siempre es en línea recta, también puede ser en forma ya casi 45 minutos, donde les decía que me den un reporte del audio y de la imagen. Pienso que se está manteniendo, ¿no es cierto? No estamos teniendo dificultades. Bien, entonces ya les decía que estos itinerarios de corte no siempre son en una sola línea recta, sino puede haber varias líneas rectas y puede escalonarse, como aquí. Este objeto ha tenido un itinerario de corte que va de B a B y que va verticalmente, horizontalmente, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vería este objeto si su itinerario de corte es así un poco complicado? De esta manera. Y aquí está señalando el corte y además sus líneas inclinadas, las líneas que nos señalan que el objeto ha tenido contacto con un plano de corte, ¿no es cierto? De esa manera podemos ir mostrando una serie de objetos, ¿no? Este objeto pequeñito estoy cortando con una sierra que es representando, sería un plano de corte de este tipo, lo voy a separar y cómo se vería de esta manera. Aquí está el corte. Y su itinerario de corte está representado en planta, ¿no? Aquí está el itinerario de corte, ¿ya? Y el corte mismo aquí abajo. Entonces seguimos viendo los ejemplos, ¿no? Y aquí, fíjense, en este objeto, la mitad tiene la dirección de un plano y la otra parte, la mitad también, pero de un plano que hace a 90 grados. Entonces estoy cortando aquí el objeto con 2 planos, pero que hacen 90 grados entre sí. ¿Cómo se está mostrando aquí? Entonces, mitad en una dirección y mitad en la otra dirección. ¿Cómo se vería? De esta manera, ¿no? Se vería de esta manera y aquí está el itinerario de corte, ¿no? Como la pantalla está vertical, aquí el itinerario tiene una línea horizontal y una línea vertical. Entonces, podemos hallar diferentes itinerarios de corte. Aquí también pueden ver este objeto, su dibujo en planta
y ahí está su itinerario de corte, AA, ¿no es cierto? Se vería de esta manera. Entonces, quitamos la parte comprendida entre el plano de corte y el observador y se vería de esta manera. Y ahí está destacando también las líneas inclinadas a 45 grados que indican el contacto del plano de corte con el objeto, ¿no es cierto? Las figuras que no tienen líneas inclinadas quiere decir que están más adentro. Bien, seguimos viendo este objeto. Tiene 3 cortes. AA al extremo, un poco más adentro BB y casi al otro extremo CC. Entonces, si hacemos el corte, ¿cómo se vería? Aquí dice, ¿no? Sección AA, sección BB, sección CC, ¿no? Para este autor, de donde he sacado esta figura, sección es lo mismo que corte, ¿no? Sabemos que no es así, ¿no? Corte es una cosa y sección es otra cosa. Pero aquí, del mismo objeto, 3 cortes. Después que aquí tenemos otro objeto, su itinerario de corte, esta sería una vista frontal, ¿no es cierto? De este objeto, su vista frontal está aquí, y en su vista frontal está el itinerario de corte. Mientras que en ejemplos anteriores hemos visto, en la vista en planta, ahí está el itinerario de corte, aquí no. En la vista frontal o alzado, ahí está representado el itinerario. Y no es como en las primeras figuras, trazo, punto, trazo. Aquí este autor emplea trazos, o mejor dicho, una línea recta. Y en los extremos está la dirección de la visual que señalan las flechitas, ¿no es cierto? Letra B, B. Entonces, la parte comprendida entre el plano de corte y el observador, es decir, los ojos del observador, se quita. Esta es la parte que se está separando. Y al final, ¿qué voy a tener? Este es el resultado, ¿no? Esta es la vista del interior, ya es la vista interna. Y las partes que está en contacto con el plano de corte está con línea inclinada. Y lo que está más adentro, como ser los orificios o huecos, está con color blanco, ¿no es cierto? No ha tenido contacto con el plano de corte, ¿no? Y este mismo objeto que se está cortando con un plano vertical también podría cortarse con un plano primero vertical y luego horizontal. Y aquí está el itinerario de corte, ¿no? Ya no es en línea recta, sino tiene el cambio de dirección. ¿Y cómo se vería ese corte? De esta manera. Mientras que si el plano es vertical único, se vería de esta manera. Si el plano cambia de vertical a horizontal, lo veríamos de esta otra manera, ¿no? Entonces, eso, y con esto concluyo. Aquí también tenemos un objeto, ¿no? Este objeto tridimensional tiene diferentes vistas. Su vista en planta, o sea, la vista desde arriba, sería de esta manera, ¿no es cierto? Y en esta vista en planta se está marcando el itinerario de corte por el eje, justo por la parte central. Y en los extremos están las flechitas que indican la dirección de la visual, ¿no es cierto? Y luego aquí está el corte. Entonces, por este objeto hacemos pasar el plano de corte o la sierra o el serrucho, como ustedes quieran imaginarse, y al final vamos a tener este resultado. La línea que está a 45 grados señala que el plano de corte ha tenido contacto con el objeto en estas partes, ¿no es cierto? Y este orificio de la parte interna es la que está señalado aquí con su acotación 24.
Aquí también tenemos un cuadrado pequeñito que ha tenido contacto con el plano de corte y en este otro lado está U, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver ustedes, no hay mucho de complicación en el plano de corte, pero sí exige de ustedes imaginación. Por eso decíamos en las primeras clases de nuestra asignatura que la intención del dibujo técnico no es que ustedes aprendan a hacer demostraciones matemáticas o a deducir fórmulas. No, lo que el dibujo pretende es que ustedes vayan ubicándose en 3 dimensiones, a pesar que todos vivimos en 3 dimensiones, no nos manejamos de la misma manera. ¿Ya? Entonces, en estos casos se están viendo, ¿no es cierto?, que nuestra imaginación cumple un papel importante. Pero con el ejercicio repetido es que se aprende la mecánica, porque es una mecánica la que sigue este tipo de dibujos, ¿no es cierto? Como en todo se agarra mecánica. Cuando ustedes han aprendido la aritmética, han agarrado una mecánica. Cuando han trabajado con el álgebra, de la misma manera. Y cuando vayan llevando sus materias de cálculo 1, cálculo 2, también van a aprender la mecánica de la matemática superior, ¿no? Y en el dibujo ello ocurre. Bien, vamos a continuar entonces nuestro avance. Entonces, para eso le vamos a ceder la palabra a nuestro auxiliar, quien les va a hacer un complemento de lo que estamos hablando de cortes y también les va a señalar las tareas ya a realizar. Bien, Ismael, por favor, dirigite a los alumnos. Gracias, ingeniero. Estoy buscando tu imagen para tu perfil para poder, necesitas que mostrar documento, ¿no es cierto? Sí, por favor, ingeniero. A ver. Esto, ya no vamos a compartir el documento. Entonces, solo los participantes, ahora sí, ya estamos aquí, a ser hospedador. Sí, ya está Ismael. Seguimos más adelante. Gracias, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Gracias, Inge, por darme este tiempo para poder dirigirme a los compañeros. Disculpe, ingeniero, no puedo compartir. Estás como, a ver, estás tú ya como el hospedador. Se han salido. ¿No? Ya, gracias, ingeniero. Sí, están volviendo, lo estoy admitiendo. Estábamos 40, ahorita recién están volviendo. Ha habido, parece, señal inestable y de eso es que también me he salido. Adelante, sigue adelante. Gracias, ingeniero. Alimentando algo a lo que es el tema de cortes y secciones, chicos, hay que interpretar bien lo que es corte y sección. En el ejemplo que
que yo ya he grabado. Tengo ya el videíto grabado sobre cortes y secciones, entonces ahí también estoy explicando sobre cuál es la diferencia entre cortes y secciones. El ingeniero también ha explicado, ¿no? Corte prácticamente es todo lo que podemos ver una vez realizado el corte, ¿no? Y la sección es solamente lo que tuvo contacto con el plano cortante. Entonces, en todo caso, en el video que he grabado ya está explicado esa parte a detalle, la diferencia entre corte y sección. Pero déjenme compartir algún documento. Ya voy a compartir directamente un documento, ¿no? Algunos ejemplos, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos sobre cortes y secciones, ¿no? Dice cortes, ¿no? ¿Cuál es el concepto básico de corte? Ahí dice representación gráfica del interior del objeto posible por la acción de un plano, ¿no? Entonces nosotros cuando aplicamos un plano de corte, ¿no? El concepto básico de cortes y secciones es que al realizar un corte con la ayuda de un plano cortante, podemos ver todo lo que tiene adentro un objeto, ¿no? O una pieza, como queramos llamar. Entonces, eso es el concepto básico de cortes y secciones. Aquí les puedo mostrar algunos ejemplos. Vamos a comenzar de lo más simple, ¿no? Aquí les muestra un objeto, una pieza, donde está siendo traspasado por un plano de corte, ¿no? Y a este lado, la explicación es como si nosotros usáramos una sierra, decía el ingeniero, ¿no? Entonces, de la misma manera, traspasa el plano de corte al objeto, cosa que divide al objeto en dos o más partes, ¿no? Se puede hacer cortes una sola vez o varias veces. Como también decía el ingeniero, se puede hacer cortes transversales, también longitudinal, ¿no? Que a la vez ambos cortes transversal y longitudinal son verticales, ¿no? Entonces aquí también les voy a mostrar otro ejemplo. ¿No? Este es una pieza que está siendo cortado longitudinalmente por un plano de corte vertical, ¿no? Entonces, yo tomo esta pieza, ¿no? Originalmente se vería así. Está siendo cortado por un plano de corte, que es esto, ¿no? Y la pieza queda dividida en dos. Entonces, si el observador está de ese lado, ¿no? Lo que se tiene que, para representar el corte o la sección, es retirar esta pieza, ¿no? Es una parte de la pieza original, es una parte, pero esa se la debe retirar y la que queda va a ser proyectado en dos dimensiones y a la vez isométricamente para poder ver el corte o la sección, ¿no? Entonces, al representarlo yo en dos dimensiones, esta dicha pieza cortada, en dos dimensiones lo voy a ver de esta manera, ¿no? Y en planta, de esa forma. Entonces, obviamente que por donde ha pasado el plano de corte, ¿no? Viene señalado por una línea de corte,
o trazo de corte, ¿no? Es raya, punto, raya o líneas segmentadas que tienen una dirección al lado del corte. Entonces, no confundan, muchos confunden la línea de eje con la línea de corte, ¿no? La línea de eje es una línea raya, punto, raya, pero no tiene sentido o dirección al lado de corte. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Se está viendo el documento? Perdón. Sí, sí, está viéndose. Gracias, ingeniero. Disculpe. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la diferencia de la línea de eje con la línea de corte? No, la línea de eje son línea, no raya, punto, raya. Entonces, la diferencia que tiene la línea de corte es esta parte. No, aquí tiene un sentido, ¿no? Es donde nos indica una notación, lo damos notación 1', A', ¿no? Se da de esa notación al corte, pero a la vez señala el lado donde está siendo cortado o donde está siendo visto por el observador. Entonces, eso es la diferencia. ¿Cuándo nos importa mucho esto? Cuando hacemos aplicamos cortes en planos arquitectónicos. No, más adelante les voy a ir explicando a qué me refiero con planos arquitectónicos. Se emplea mucho esto de cortes al realizar planos arquitectónicos. Entonces, pasando a otro ejemplo. ¿No? Por aquí pueden ver otro ejemplo. Lo que les decía arriba, miren el lado más largo. Cuando cortamos por el lado más largo a una pieza, lo denominamos corte horizontal. Y como en este otro caso, ¿no? Lo cortamos a la pieza por el lado corto, se denomina corte transversal, ¿no? Entonces, de la misma manera se está realizando el corte, está siendo traspasado por un plano de corte, ¿no? Y al proyectar dicho corte en 2 dimensiones, vemos de esta manera, ¿no? La parte que ha tenido contacto con el plano de corte está demarcado con líneas a 45 grados. Obviamente que cada línea entre línea es uniformemente a la misma distancia, ¿no? ¿A qué me refiero? Que al hacer estas delineaciones, ¿no? Debe ir bien ordenado y a la misma distancia. Obviamente que a 45 grados, ¿no? Entonces, todo lo que ha tenido contacto con este plano de corte está demarcado. Y lo que no es, obviamente, es parte de la pieza, pero no ha tenido contacto. Simplemente eso. Pero sigue siendo parte de la pieza cortada, ¿no? Entonces, por una parte, aquí vemos cómo yo veo a la pieza en planta, ¿no? Obviamente que este plano de corte está traspasando a una distancia. Obviamente que aquí no lo estamos tomando en cuenta mucho la distancia, pero imaginen que nos dé la distancia de corte. ¿A qué me refiero? Yo puedo ir de aquí hasta aquí, ¿no? Debe ser 3 metros, digamos. Entonces, a los 3 metros realizar un corte transversal, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir nosotros ordenando y teniendo, digamos, la distancia de corte, ¿no? Entonces, este mismo plano de corte yo lo veo en planta aquí, ¿no? Es una línea de corte y también tiene su
denominación, ¿no? Entonces, aquí hay unas líneas, pueden ver, ¿no? Hacia este lado. Esas líneas no son de corte, son líneas de eje. Por eso les decía que tengan mucho cuidado al no confundir línea de eje con línea de corte, ¿no? Vamos viendo aquí otro ejemplo. Es una pieza que está siendo cortada. Ya habíamos explicado corte transversal y corte longitudinal, pero cuando se lo hace a una pieza, se lo puede hacer ambos cortes a la vez. Incluso se puede hacer varios cortes a la vez a una sola pieza, pero en este caso lo estamos haciendo un corte transversal y uno longitudinal a la misma pieza. Entonces, no lo estamos viendo isométricamente el corte, ¿no? Pero sí ya vista en dos dimensiones, ¿no? ¿No? Aquí ya está el plano de corte transversal proyectado y el plano de corte longitudinal proyectado en dos dimensiones, ¿no? Lo veo toda la pieza isométricamente y aquí me indica o está ya graficado la vista en planta de esta pieza y más sus cortes transversales y longitudinal. Perdón, transversal y longitudinal solamente, ¿no? Bueno, pasando a otro ejemplo. ¿No? Decíamos cuándo vamos a aplicar esto de los cortes, ¿no? Aquí ya los voy a ir mostrando lo que viene a ser ya corte longitudinal, perdón, corte horizontal. Lo que hace rato se estuve explicando aquí, ¿no? Ambos cortes, transversal y longitudinal, son cortes verticales que se realiza la pieza. En cambio, aquí el corte horizontal, no mucho se utiliza en línea, también les decía, ¿no? Que van a utilizar esto en dibujo técnico 2, es la materia que sigue a dibujo técnico 1, ¿no? Donde ya hacemos planos arquitectónicos. Entonces, al realizar nosotros un corte a una vivienda, este corte está normado, ¿no? Entre 1 metro, algunos autores hacen a 1.20 metros, y en mayoría de los textos yo lo que he visto es a 1,5 metros lo que se realiza el corte horizontal. Esto nos permite ver el detalle que tiene la vivienda en su interior, pero en planta. Entonces, una vez que yo realice el corte, puedo ver todo lo que tiene la vivienda por dentro. Entonces, también en el concepto, ¿no? Hace rato estuvimos viendo el concepto de cortes y secciones. Me dice, ¿no? ¿Con qué objetivo se realiza un corte a una pieza? Es con el objetivo de ver el interior de la pieza, ¿no? Entonces, ese mismo concepto se utiliza aquí al realizar cortes horizontales. También se realiza cortes transversales y longitudinales en la misma vivienda. Obviamente con el mismo objetivo de ver las características del interior de la vivienda. Entonces, aquí pueden ver por esta parte, ¿no? Se está utilizando un plano de corte, ¿no? Aquí tengo a la casa o a la vivienda completa, pero imaginemos que ya lo ha traspasado un plano de corte, ¿no? Entonces, aquí, en esta otra parte, la vivienda ya está siendo cortado y la parte que se ha cortado superior, lo levantamos y lo que me queda, ¿no? Debajo, el plano de corte y todo lo que queda debajo. Entonces, esto me permite ver todo lo que hay debajo y las características de la vivienda por interior, ¿no? Entonces, vamos a ir apurándonos, ¿no? Aquí a la misma vivienda se lo está haciendo un corte transversal y longitudinal, ¿no? Al lado más largo de la vivienda se lo denomina longitudinal, y al ancho de la vivienda
corte transversal, ¿no? Entonces, les quería explicar que cuando aplicamos cuando se aplica, ¿no? Más que todo en nuestra rama o en nuestra carrera, más nosotros nos basamos en la construcción de viviendas, edificios, puentes, ¿no? Entonces, mucho tenemos que aplicar esto de cortes. Entonces, no les va a ser raro, ni tampoco les extraña, chicos, al semestre que viene y a los próximos años, van a hacer continuamente planos, ¿no? Cosa que os van a pedir estos detalles, elaborar planos arquitectónicos, elaborar planos de puentes, digamos, ¿no? Entonces no les va a ser raro, chicos, y pues, como les decía también, Linge, muchas veces la práctica siempre nos va a hacer más capaces de poder desarrollar cualquier problema, ¿no? Entonces, eso, chicos, en eso se emplea lo que es cortes transversales y longitudinales, también el corte horizontal. Aquí más abajo les tengo algunos ejemplos también sobre aquí vemos otro ejemplo donde podemos observar que un corte no solamente se lo hace en línea recta, ¿no? Puede ser por partes, ¿no? Aquí podemos ver escalonado, ¿no? De esa manera también se puede realizar el corte, siempre y cuando ya venga señalado, por ejemplo, quizá en el examen les diga, ¿no? Realizar un corte en tal parte, a tal distancia del objeto, digamos, ¿no? Entonces, y si ustedes tienen la demarcación del corte, entonces se puede realizar la proyección del corte, como vemos aquí arriba, ¿no? Entonces, vayan viendo, chicos, textos. En los textos se ve, hay ejemplos muy buenos donde nos facilita entender lo que son los cortes. A esto mucho tiene que ver también las vistas, que el tema anterior que hemos hecho, ¿no? Tiene mucha relación. Ya, bueno, chicos, aquí también tengo un ejemplo, aquí más abajo, no me refiero a esta pieza. No solamente les decía, ¿no? Que el corte se puede realizar en un sentido, ¿no? Aquí lo está realizando el corte en dos sentidos, ¿no? Por aquí está yendo el plano de corte con un ángulo entre plano de cortes de 90 grados, cosa que a la pieza puedo ver, esto se puede hacer con el fin de ver con más detalle a la pieza, ¿no? Por su interior. Entonces, de la misma manera va a ir proyectándose en dos dimensiones, no todo lo que viene a ser cortado, ya les decía, no lo que viene a ser cortado o lo que viene a ser lo que tiene contacto con el plano de corte, está con líneas, con marcado entre líneas, ¿no? Y lo que no nos tenemos que olvidar que siempre cuando existe una figura o una figura simétrica, viene señalado por la línea de eje, ¿no? Como en este caso, sigue aquí interfiriéndose la línea de eje, ¿no? Aquí pueden ver, perdón, esta parte, y aquí no es línea de corte, es línea de eje. La línea de corte simplemente está aquí, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. En los textos, generalmente, todas las figuras simétricas están señaladas por líneas de eje. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí, obviamente, por el mismo sector está pasando la línea de corte, ¿no? Y en esta parte también está la línea de eje. Lo que les decía, ¿no? La diferencia es que la línea de corte tiene una denominación y un sentido, ¿no? Aquí dice corte A
A, por aquí es A, por aquí A, ¿no? Entonces, por esa parte debo realizar el corte. Además, tengo una flecha que me está dando el sentido y de ese lado, de donde me indica la flecha, debo ir proyectando el corte. A eso me indica, para eso es el sentido de la flecha, ¿no? Entonces, eso para nomás mostrarle algunos ejemplos, chicos. Ya tengo el video también desarrollado con unos, creo que son 3 ejercicios. Esto con el fin de que sea más entendible, chicos, ¿no? Eso en cuanto al tema, ingeniero. Bien. ¿Y la tarea que les vas a dar? Está bien, enseguida les muestro. Bien, entonces antes de mostrarles, jóvenes estudiantes, ¿alguna consulta que tengan sobre el tema? ¿Ya algo que no esté claro? Bien, entonces como nadie se manifiesta, entendemos de que está comprendido. Entonces adelante, Ismael, puedes hablar de la tarea a realizar. Bueno, chicos, esta vendría a ser la práctica número 8. Es de cortes y secciones, ¿no? El tema que estamos llevando. Entonces, aquí yo les presento a su práctica, son 2 ejercicios donde se les muestra ahí la pieza isométrica, ¿no? Y también les indica cómo debe estar posicionado el corte, ¿no? Entonces dice, mira, proyectar los cortes teniendo el objeto en vista isométrica. Usar la escala indicada, ¿no? Entonces aquí les da ya la escala. ¿Por qué les doy la escala ya indicada? Porque ya tiene las dimensiones reales y no van a tener problemas en cuanto al tamaño de su hoja y al tamaño del gráfico, ¿no? Ya está adecuado al tamaño de hoja. Entonces dice, realizar el corte frente al observador solamente, pues, ¿no? Como habíamos hablado hace rato, el Inge también les ha explicado, el corte se puede realizar en varios sentidos. Puede ser corte transversal, longitudinal, puede ser corte horizontal, corte oblicuo, ¿no? Entonces, pero aquí les dice realizar el corte frente al observador solamente. Entonces, también les indica, ¿no? El sentido del observador o la posición del observador. ¿No? Y dice pasar el plano de corte a una distancia indicada. Entonces, les da, dice, por ejemplo, debo realizar el corte a una distancia de 2 metros aquí, ¿no? A ver si me dejo entender. Aquí, 2 metros me señala. Entonces, yo mido a partir de esta vértice, 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, ahí yo lo voy a realizar o lo voy a traspasar en palabras comunes, ¿no? El plano de corte, ¿no? El plano de corte. Y en el otro ejemplo, en el ejercicio 2, dice a 4 metros, aquí pueden ver. Entonces yo lo que voy a hacer es obviamente para proyectar, en este caso tienen que primero graficar este isométrico, esta pieza isométrica. Entonces lo que se hace, al menos yo lo veo más fácil, ¿no? Este método, aproximo a un cubo, ¿no? O un prisma, toda la figura isométrica, y de esta vértice, ¿no? Voy a medir 4 metros. Va a ser por donde va a pasar el plano de corte. Entonces, una vez que yo tenga el plano de corte, lo que me queda es ir realizando la proyección, ¿no? Del corte en isométrico, la pieza que me ha quedado de fondo, ¿no?
lo que les decía también, ¿no? Todo lo que está entre el plano de corte y el observador se retira y lo que queda se proyecta en esta parte, ¿no? Una vez que hayamos hecho eso, debemos de proyectar también en 2 dimensiones. Lo que se tiene que hacer aquí es el corte. Obviamente que no es lo mismo corte y sección, ¿no? En el corte puedo ver todo lo que se ve, inclusive lo que ha sido traspasado o lo que ha tenido contacto con el plano de corte y lo que no. Entonces, todo lo que puedo ver lo voy a proyectar. De la misma forma, en la proyección en 2 dimensiones, ¿no? Todo lo que puedo ver. Entonces, en eso consiste la práctica. ¿Alguna pregunta, ingeniero? ¿Alguna aclaración podría ser? No, está todo bien. Está señalando que en este caso los planos de corte van a ser verticales y a 2 metros en la primera figura y a 4 en la segunda figura, ¿no es cierto? Está clara la situación. Es bueno que también hagan ustedes, jóvenes, para este caso, vistas en planta, donde señalen el itinerario de corte, es decir, por dónde va a pasar ese plano de corte, o la sierra o el serrucho, como ustedes quieran imaginarse. Y de esa manera también la situación va a estar más clara, ¿no es cierto? Entonces, vista en planta, itinerario de corte, a 2 metros, a 4 metros y el resultado, ¿no? Y ahí está la escala inclusive, ¿no? Yo creo que la cosa está clara, pero sin embargo, jóvenes estudiantes, alguna consulta que tengan sobre la práctica que nuestro auxiliar ha preparado. Ya, tomen la palabra, jóvenes, no se queden con dudas. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí. Y entonces vamos a entender que todo está claro. ¿Algo más tienes que decir, Ismael? Eso sería, ingeniero, en cuanto a la práctica. El video explicando el ejercicio, el desarrollo de los ejercicios, los voy a hacer llegar entre hoy y mañana, ingeniero. Y nada, ingeniero, pedirle a los compañeros que pongan voluntad e interés al entregar sus prácticas. Eso, rogarles, ingeniero, porque al final los afectados directamente al no hacer sus tareas son ellos. Obviamente que nosotros somos una parte de la materia, ¿no? Del desarrollo y aprendizaje de los chicos, pero obviamente nosotros no podemos hacer sus prácticas, sus tareas, sí explicarles a todo lo necesario, pero más allá, no, ingeniero, solamente rogarles eso, a los compañeros que pongan más interés y obviamente que está abierto, ¿no? La entrega de prácticas siempre se le ha dado un poco más de chance, inclusive en algunas prácticas cuando ha sido petición de algunos compañeros por cuestión de tiempo. Pues algunos no han logrado de hacer la práctica, pero se los ha recibido, ingeniero. Entonces, obviamente por un porcentaje menos de nota. Entonces, nada más, Inge, eso sería en cuanto a las prácticas. Listo, gracias Ismael, gracias por toda tu ayuda. Entonces, el auxiliar va a subir los videos, la documentación de cortes, así que van a bajar, jóvenes. De mi parte también yo voy a subir inmediatamente al Moodle de la UTO. Es el documento que también les hemos mostrado sobre cortes para que ustedes puedan ver y estudiarlo, ¿no es cierto? Eso. Como no hay preguntas sobre...
tema de cortes, voy a hablar del examen. A ver, ¿qué quieren decir? Tomen la palabra antes de que yo hable del examen. ¿Algo quieren decir? No quieren decir. Yo voy a hablar entonces sobre el examen. ¿Ya? He revisado ya los exámenes. Hay buenos exámenes, como también hay exámenes donde no han hecho nada. Solo han colocado los enunciados y lo han dejado así en blanco. Y eso es algo que nos preocupa, puesto que estos temas de la elipse, del polígono, de la espiral, han realizado con nuestro auxiliar. Prácticamente es la tarea que han realizado en las prácticas, lo que les ha indicado, y lo único que hemos cambiado son algunos datos, ¿no es cierto?, ya sea de dimensiones o de escalas no usuales. Pero a pesar de ello, muchos de ustedes no han hecho el examen, ¿no? Pero también hay buenos exámenes, eso sí, también hay que decirlo. Voy a yo dar una referencia a la lista de aquellos alumnos que no han presentado su examen porque no han dado o qué dificultad habrán tenido. Ya les voy a señalar. Bueno, Pacheco Condori Alex no tiene examen, ¿ya? No hay en la plataforma del Moodle. Entiendo que simplemente no se han presentado al examen o no han subido su archivo. Padilla Aguilar Alexander no tiene también examen. Luego, Pérez Astroña Joel no tiene examen. Quinteros Villegas Verónica no tiene examen. Santiesteves Ruiz Eduardo no tiene examen. Santos Romero Gadiel Marcelino no tiene examen. Luego Troncoso Sayali Kevin Lenin no tiene examen. Vargas Viraca José Antonio tampoco tiene examen. Vázquez Morales Limber, su examen está en blanco. Vino Orellana Johnny no tiene examen. Yucra Cabezas Teodoro no tiene. Yucra Mollo Fortunato no tiene. ¿No? Esta es la situación, jóvenes. De los restantes sí hay el examen, ya los hemos calificado también, ¿no? Pero esto estamos dando a conocer para que ustedes estén informados. Yo pienso que en algunos de los casos no han hecho su examen, en otros casos no han entrado a la plataforma Moodle, y en otros casos seguramente no han podido colgar su archivo, pero eso ya no es culpa nuestra, ¿no? Ni del auxiliar ni de mi persona. Eso ya es una culpa personal que tiene que asumir cada alumno, ¿ya? Entonces, que para el segundo parcial ya tomen las previsiones, practiquen cómo se suben los archivos, todo ello, ¿no es cierto? Esta primera experiencia, entendemos, para ustedes es de cambio, está bien, entendemos. Lo que no ocurre ya con alumnos de semestres superiores, donde ya el año pasado han tenido experiencia del manejo del Moodle y de otras plataformas, ¿no? De ustedes puede ser que sea su primera experiencia y ahí han tenido alguna falla, pero recomendarles de que estudien, jóvenes, pónganle ganas. Me llama la atención de que haya exámenes con solo enunciados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no
que algunos ni siquiera se han tomado la molestia de ver los videos del auxiliar o de los documentos que también yo he colgado de procedimientos de construcciones geométricas. ¿Ya? ¿Algo tienen que decir antes ya de concluir? Ingeniero, buenas tardes. Yo quería hablarle, por favor. Adelante, adelante. Ingeniero, le comento, el día del examen estaba 5 minutos antes de que acabe el tiempo, ya que el Moodle tiene tiempo restante. 5 minutos yo estaba ya subiéndolo a mi examen, pero la plataforma no me recibió ya y como es mi primera vez usando esta plataforma, no entiendo cómo estaba, qué pasó. Yo ya había concluido mi examen todo, pero ya no me dejó subir y por eso tenía la duda o decirle qué solución nos podría dar, porque varios de mis compañeros, había otros de mis compañeros que ya 15 minutos antes de que acabe el tiempo querían entregar también, pero no les decía que no se podía ya colgar el archivo. Eso le quería comentar, ingeniero. Sí, lo que ha pasado es que ustedes no han controlado su tiempo, ¿ya? Porque si ningún alumno hubiera colgado o subido su archivo, lógicamente podíamos culparle a la plataforma, ¿no es cierto? Pero no ha ocurrido eso. La mayor parte de sus compañeros sí han colgado. Lo que ha ido ocurriendo es que ustedes no han visto la hora que tiene la plataforma Moodle, que es la hora que está manejando la universidad. Ya la plataforma Moodle tiene su reloj, tiene su hora, y ustedes en sus máquinas también tienen su hora. Deberíamos todos manejar la misma hora, pero en el país no es tanto así, ¿no? Cada uno tiene su propia hora, uno está adelantado 5 minutos, otro está retrasado 5 minutos, pero para el caso del Moodle, ustedes tienen que trabajar con el reloj del Moodle, porque es ahí donde se abre y se cierra digamos, el acceso a la recepción de los exámenes. ¿Ya? Con seguridad lo que ha ocurrido con ustedes es eso, que han manejado su propia hora y no de la plataforma. Yo les digo, en este momento, en la plataforma de Moodle, está a las 15:38 minutos. Ya el Moodle está en este momento con 15:38. Anótense ello y vean ustedes con qué hora están, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. A ver, ¿algún otro reclamo? Señorita, ¿estaba usted queriendo tomar la palabra? Por favor, participe. Ingeniero, es el caso de muchos lo que ha pasado y ni siquiera faltando como 1 minuto o 3. Que estaba dirigiéndose, por favor, continúe con su argumento. Ya, bien, ¿alguien más que quiera tomar la palabra, joven? Ya vamos a cortar nuestra reunión. Ismael. Sí, ingeniero. No hay más participación, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Evidentemente tenían la queja, ingeniero, los compañeros, que no habían podido colgar su examen. Pero yo también les dije antes del examen que prevean, porque obviamente como es una aplicación virtual, entonces puede pasar ese problema de que ha sido lento el sistema o tal vez se les ha cortado la señal, ¿no? Entonces, eso, ingeniero, no sería de extrañar, ¿no? Ha pasado en algunos semestres y obviamente si seguimos con este tema de la pandemia y vamos a seguir dando exámenes virtuales, va a ir sucediendo. Entonces,
lo más que podemos hacer sería prever, nomás sí, que Ya, sí, pues, vamos a hacer lo que hicimos en el anterior semestre, ¿no es cierto? ya, Donde tú has hecho de puente después de ello, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos trabajado? ya está bien, hijo. Eso vamos a hacer el siguiente parcial. Ya vamos a hacer cómo hemos trabajado el anterior. Lo importante es que ahora nuestros alumnos han tenido la oportunidad de tener esta experiencia, ¿no? Sabíamos nosotros que esta experiencia del cambio de colegio a la universidad iba a tener ciertas dificultades para el alumno, puesto que aquí ya se trabaja de otra manera, ¿no? Entonces, jóvenes, nosotros para el siguiente parcial vamos a tomar otras previsiones más, ¿ya? No se preocupen, sigan trabajando, sigan adelante, no acaba aquí todo, más adelante les vamos a, en siguientes clases les vamos a hablar la alternativa que vamos a dar a aquellos alumnos que han tenido dificultad, ¿ya? O sea, no estamos diciendo que ya no van a tener oportunidades de cooperar, sí las van a tener, pero eso lo vamos a indicar más adelante, ¿ya? En siguientes clases ahí vamos a ir hablando de esto, pero por lo pronto que esto les sirva a cada uno de ustedes a organizarse, es decir, manejarse con la plataforma y el reloj del Moodle. Ese ha sido el problema. Han usado su propio reloj y el Moodle tiene su reloj. Entonces ustedes entran a área personal, dicen el Moodle, y ahí van a tener la información sobre esta plataforma. Bien, entonces, habiéndoles señalado esto, no se olviden, jóvenes, que tienen una práctica que hemos dado hace 2 semanas que tienen que entregar hasta hoy día, ¿ya? Esa serie de problemas que hemos colgado en el Moodle, y ahí dice inclusive práctica para 2 semanas, o sea, hace 2 jueves que he colgado. Eso tienen que entregar hoy día, no se olviden. ¿Hasta qué hora es, Ismael? Hasta las 6 de la tarde, ingeniero. Ya, listo, jóvenes, entonces ya saben eso. Algo más, joven, algo más. Señorita, que usted estaba queriendo tomar la palabra y se ha cortado. Sí, ingeniero. Yo le estaba comentando eso, que no es por ser mal educada, pero es injusto que algunos tengamos mala nota y los que hicimos el examen y no nos aceptó la plataforma. Y eso con 10 minutos más antes tuvimos este problema y hicimos el examen, pero no pudimos enviar. Y esto le enviamos al INGE, al AUSI, enviamos qué podemos hacer o puedes crear una plataforma por Classroom y podemos enviarle en ahí y no nos dio respuesta. Y estábamos esperando esa respuesta hasta ahorita. Y más de 5 alumnos tenemos este problema auxiliar. A ver, los que tienen dificultad, los que no han podido colgar, a ver, pongan un argumento de qué es lo que ha ocurrido, escriban al foro del Moodle, ya, entren donde está la materia, SIF 1101, y donde dice foro, escriban su argumento, ¿ya? Argumento particular. Una prueba también sería... Yo voy a leer eso. ¿Ya? Me están entendiendo, ¿no es cierto? Los que no han podido colgar porque han tenido un problema técnico o algo, escriban ese argumento en el foro del Moodle. Yo lo voy a ver. ¿Ya? Y en función a eso voy a tomar una decisión, ¿ya? Pero lo otro que les digo, más adelante, en las siguientes clases, vamos a señalar un camino para que ustedes puedan reemplazar esta nota del primer parcial. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante.
Y en el segundo parcial y en el final vamos a también ya poner las previsiones para que ustedes no tengan dificultades. ¿Ya? Entendido, ¿no es cierto, jóvenes? O sea, esto no quiere decir que ya están en desventaja, no es así, seguimos en las mismas condiciones todos. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, hasta el siguiente jueves vamos a seguir trabajando. Gracias, Ismael, gracias por toda la colaboración y hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.